Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por ver un contenido más de marketing digital con JK Media. Soy Jim Aguilar, parte del equipo creativo y estratégico de la empresa JK Media. Y hoy vamos a hablar de cómo crear presencia en la web, cómo empezar a crear esa presencia en la web, qué necesitas tener previo a que ya comiences a ejecutar y comiences a ejecutar tu estrategia de plan de marketing de contenidos, comiences a dar los primeros pasos en marketing digital con tu negocio. ¿Ok? Así que vamos a ello. Primero que nada, debes definir el nombre de tu negocio o marca. Si ya lo tienes, ya tienes el negocio, ya tienes la marca, excelente porque ya no necesitas este paso, ya este paso lo tendrías con un check y simplemente lo que deberías de hacer más bien aquí en este punto es buscar que ese negocio o el nombre de tu negocio de marca tenga posibilidad dentro de la web. ¿A qué me refiero con esto? Y viene relacionado al obtener el dominio. Que tenga, por ejemplo, si yo tomo la decisión de JK Media, le pongo el nombre a mi negocio JK Media, entonces debo buscar si existe ese dominio o si existe ese espacio para JK Media o alguien más ya lo tiene. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué lo tienen? Bueno, pues ¿por qué lo tienen? Es porque tienen su proyecto, ¿no? Pero ¿por qué lo tienen en el sentido de cuál de estos es el .com, .net, .es? ¿Cuál de todos esos lo tienen disponible? Si es una gran marca, entonces para tener cuidado y no incurrir de pronto en problemas de trademarks o de marcas, como por ejemplo si le pusiéramos McDonald's. Entonces, lo que tienes que hacer es ver si realmente, por ejemplo, JK Media existe en .com, existe en .net, .eu, .biz, .info, etc. ¿Cuál es el que está disponible? Si vale la pena poner ese nombre. Y una de las cosas importantes dentro de estos dos puntos es que no le pongas el nombre de acuerdo a la disponibilidad de ese dominio. ¿A qué me refiero? Que si tú dices me creo Google, no existe Google y me creo Google, pero o no sabía que existía Google y busco google.com y ya lo tienen, porque ya existía, claro. Entonces, no, yo entonces tengo que cambiarle para que exista .com. Entonces le pongo glug, glug, no, al revés, Google al revés. Entonces, si aparece, ok, voy a ponerle glug al nombre de mi marca o mi proyecto en .com y así comienzo a llamar a todo y ahí comienzo y de ahí parto. Puede ser que salga un nombre, digamos, de eso algo interesante, algo atractivo, algo llamativo, pero puede ser que no. Lo más recomendable es que te vuelvas creativo, hagas una lluvia de ideas y además hagas de pronto por ahí un benchmark de los nombres que creas y te fijes que si, por ejemplo, colocas Google, no estés dentro de la parte de buscadores, por ejemplo, y además, pues ya sabes que si creas Google no vas a poder hacer mucho porque es una marca muy reconocida, entonces pues ahí no te recomendaría, pero si lo pusiéramos desde ese punto, quieres ponerle Google a una marca de ropa o una tienda virtual, y pues tal vez es otra marca que tiene google.com, es un buscador no tan reconocido y tú dices, bueno, esto es otra cosa completamente diferente, voy a hacerlo. Voy a ponerle google.net, por ejemplo. Entonces, eso sería una opción y a ti te gusta ese, te llama la atención y la competencia que tiene el mismo nombre no hace lo mismo que tú. Y eso fue una de las prácticas que nosotros hicimos a la hora de crear JK Media. Y nosotros jkmedia.com no lo tenemos, tenemos agencia jkmedia.com. Le colocamos agencia al inicio porque realmente les gustaba JK Media, ya por un tema personal y demás, y por una línea que llevamos de otros negocios. Entonces le colocamos agencia jkmedia.com y la otra marca o la otra empresa que vimos que se llama jkmedia.com no tiene, digamos, mayor impacto en colocarle de este nombre, ya que es otra cosa, otro tipo de industria completamente diferente. Después de tener el dominio, de comprar el dominio, aquí en ese punto de comprar el dominio es importante y te recomiendo Namecheap para hacerlo. Hay muchas, Google te lo puede vender, Namecheap te lo puede vender,
GoDaddy te lo puede vender, HostGator te lo puede vender. Sin embargo, mi recomendación es Google o Namecheap. Son esas dos, ya que Google por su trayectoria y por su potencia, y Namecheap porque es uno de los más recomendables y por su trayectoria también en el mundo de vender dominios. El hospedaje web, lo recomendable es que de una vez, por un tema de facilidad de herramientas y de facilidad de convalidaciones y de almacenar todo, etcétera, es que si compras en Namecheap, compres el hospedaje en Namecheap. Si lo compras en Google, compres el hospedaje en Google. Si más no me equivoco, Google también lo vende. Yo no he comprado ninguno de mis dominios en Google. Lo he comprado la mayoría, en un 98%, en Namecheap. El hospedaje tiene diferentes valores. Entonces, pues ahí no te podría dar una referencia específica porque tienen muchos valores, desde costos mensuales hasta costos anuales. Entonces, desde $8, $12 mensuales hasta $40, $30 anuales, etc. Entonces, aquí lo mejor es que busques en esas plataformas y cómo hacerlo concretamente. ¿Ok? ¿Y cuál es el costo concretamente donde lo quieres comprar? Posteriormente, usualmente con la compra del hosting puedes instalar WordPress de forma gratuita sin ningún costo adicional, y eso es lo que sigue: instalar el WordPress dentro de nuestro dominio y conectarlo obviamente el dominio en el almacenamiento web y en el hospedaje web e instalarle WordPress para comenzar a trabajar nuestro WordPress. Aquí es importante decir que si tú deseas hacerlo de forma de blog, comenzar a escribir todas las semanas o todos los días, dependiendo de tu plan de marketing de contenidos, así establezcas el siguiente punto de los plugins o el creador de web. Si vas a hacer un blog, inclusive con las mismas herramientas gratuitas que tiene WordPress, te funciona. Creas los formularios, lo conectas, etc. Creas ya toda tu estrategia ahí, no te requiere mucho un tema técnico tan sofisticado. Sin embargo, si quieres crear landing page, páginas de lanzamiento y ser un poco más liberal, debes adquirir plugins. O bien, si quieres algo más corporativo, debes de conseguir un creador web. En plugins te recomiendo Thrive Architect o Lead Pages. Son los dos que he utilizado, lo mejor que hay desde mi punto de vista. O bien ClickFunnels es uno de los más famosos, nunca lo he utilizado, sin embargo he visto que es muy muy poderoso. Creador de web Squarespace, nunca lo he utilizado, sin embargo he visto grandes cosas a partir de ellos y pues es una buena herramienta que puedes utilizar. Sus costos varían, es recomendable que veas los costos porque pueden variar y yo te puedo decir, bueno, cuesta $9 por decir algo mensuales, y puede ser que ya en el momento en el que tú veas este video esté en un costo mayor o en un costo de pago único y no de costo de pago mensual. ¿Ok? Entonces, en creador web te recomiendo Squarespace, y en plugins Thrive Architect, Lead Pages o bien ClickFunnels. Seguidamente comienzas a crear tus páginas en redes sociales. En Facebook, en Instagram, las comienzas a conectar. Comienzas a crear, si decidiste en Twitter, si decidiste en YouTube, comienzas a crearlos en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, etcétera. La recomendación está en el video del plan de marketing digital de contenidos. Lo recomendable es un máximo de 2 a 3. Pero te diría que si vienes empezando al 100%, no sabes mucho ni nada por el estilo, te recomiendo que solo empieces con una y preferiblemente que sea Facebook. Si te da más de crear videos, empieza con YouTube. ¿Okay? Y si tu contenido hace mucho match con el tema de YouTube y el contenido, definitivamente, del contenido en video, definitivamente tienes que hacer YouTube y no tanto en Facebook. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Nuevamente te la digo en este video. Un máximo de 3. Sin embargo, si vienes empezando desde cero, no tienes mucho conocimiento ni qué es email marketing, ni cómo hacerlo, ni nada por el estilo, empieza con una. Obviamente, edúcate, pero empieza con una y ahí vas generando tracción poco a poco.
Crear contenido según la estrategia 3B, de acuerdo a la estrategia que creaste y de acuerdo al plan de marketing de contenidos que creaste, comienzas a crear el contenido para luego distribuirlo en las diferentes redes. Así que, y es importante que a la hora de comenzar a crear ese contenido y darle esa distribución, que ya es el siguiente paso, crees una cuenta en HotSuite. Eso lo vamos a hablar de cómo distribuir el contenido para que puedas hacerlo de una manera más sencilla. Sin embargo, si tienes una sola cuenta no es tan necesario, pero es importante que ya el siguiente paso sea la distribución. Pero aquí es comenzar a crear ya el contenido para las diferentes plataformas. Recuerda que las dimensiones, por ejemplo, para Facebook en su newsfeed es diferente para el story, inclusive del mismo Facebook o de Instagram. Inclusive del newsfeed de Facebook es diferente al newsfeed de Instagram. Es diferente al newsfeed de Twitter. Es diferente publicar un video en alguna de esas plataformas comparado a YouTube. Así que es diferente también, inclusive, subir un video en YouTube a subirlo en LinkedIn o compartirlo en LinkedIn comparado a Facebook, porque Facebook no tiene una limitante. LinkedIn tiene una limitante en el momento en el que estoy haciendo este video de 10 minutos. Entonces es importante saber cada uno de ellos y previamente con la estrategia creada y con el plan que hiciste esa investigación previa, pequeña, muy sencilla, de buscar los formatos y tamaños de cada uno de ellos y cuáles son las restricciones en caso de. Así que espero que sigas disfrutando el marketing digital. Disfruta definitivamente este camino, ya que es uno de los mejores. Te habla Jim Aguilar, encargado de la parte de contenido y de estrategia de JK Media. Y nos vemos en un próximo contenido de JK Media.